Y bueno, sigamos porque estamos nada más y nada menos que con un invitadazo. Mitch, Pues con Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. tómala. Muchísimas gracias. Y antes de irnos a corte, ya las últimas conclusiones, Gustavo, era que básicamente si más bien a menor naturaleza pudiera suceder que mayor pobreza, contrario a lo que pudiera pensarse, porque de repente los humanos nos hemos convertido como en esa especie de plaga que ataca una planta, destruye la planta y luego ya la plaga se muere porque ya no hay planta que comer. Y entonces el tema de sustentabilidad y, como mencionaste, de hacer las cosas diferentes, debe de dejar en un punto diferente la forma de hacer los proyectos. Y de aquí, quiero aprovechar esta coyuntura para entrar de lleno al tema. Yo típicamente llevo años viajando a la península de Yucatán por el tema del buceo, porque buceo, cuevas, cenotes, obviamente toda la zona arrecifal. Viajo mucho o he viajado mucho básicamente de Cancún a Bacalar, recientemente a Calakmul. Eh, Curiosamente me he topado con que hay poco transporte. Si yo quiero agarrar un camión de Cancún a Bacalar, no es que haya corridas cada 10 minutos, porque hay poca demanda de transporte, porque hay poca gente que se mueve entre esos lugares. Pero además, si te mueves entre igual Bacalar y Cancún, hay una muy buena autopista. Si rentas un coche te puedes ir bastante cómodo, no hay casetas, no hay peajes, pero hay líneas de autobuses. Insisto, hay pocas corridas porque hay poca demanda, no hay gente esperando, no hay gente mentando madres de que falte transporte. Razón por la cual me llamó mucho la atención desde que se tocó el tema del Tren Maya, que me llamó, pues digo, de dónde a dónde iba a cruzar, cuando el gobierno empieza a sacar las rutas. Yo tomo la decisión de ir a Xpujil, a la entrada de Calakmul, que es la reserva de la biosfera, probablemente la más importante de México. Voy, platico con la gente, mucha gente ya no sabía qué pasaba. Esto fue después de la consulta que hizo el gobierno. La gente no sabía qué pasaba, la gente me comentó que ni siquiera les preguntaron, que ellos no querían el tren, que quién lo pidió, etcétera. No quiero meterme en esta vorágine de detalles, pero básicamente para sintetizar, mi conclusión personal es que este proyecto ha sido una imposición. Mi defensa respecto al proyecto no es política, no es contra AMLO, es más bien desde la parte académica, desde la parte científica o desde la parte pues plenamente biológica, donde yo no hallo las formas, ni siquiera los pretextos correctos para meter un tren que, independientemente del daño que pueda o no hacer, la gente que está ahí de por medio la atropellaron. Este, no sé ahorita, con todos los temas que toqué, Gustavo, el Senda cómo se ha involucrado, porque además yo leí la posición del Senda y es bastante contundente, y de hecho yo la uso como estandarte para discusiones. Entonces, no sé por dónde podríamos abordar ahorita el puntacho. Pues sí, creo que tocas, en pocos minutos tocaste muchas cosas y me parece que son además acertadas. Déjame tratar de ir entrándole una por una. Sí. Y quisiera a lo mejor empezar con digamos, un antecedente, ¿no? Y una cosa que hay que reconocer es que en el país, pues, lo que hemos visto alrededor de este tipo de proyectos es que hay mucha violencia, hay impunidad, hay corrupción, y esto se da además porque hay como parte de este entorno, pues hay violaciones a derechos humanos, no solo de personas, sino de comunidades en su conjunto, ¿no? Y esto sucede de alguna manera porque estos megaproyectos, como es el caso del Tren Maya, se dan dentro de un contexto, digamos, económico, financiero, social, que no necesariamente tiene una perspectiva de lo que hablábamos hace un momento, de sustentabilidad, ¿no? Y de lo que nosotros llamamos la pertinencia biocultural. Y entonces esto, pues, lo que ha hecho es que ha habido una voracidad y se ha arrasado con los recursos naturales. Para decirlo en pocas palabras, pues hay una destrucción
del capital natural, ¿no? Que pues, al final del día nos pertenece a todos. Sí. ¿Por qué pasa esto? Pues, ¿o en qué se traduce esto? Pues básicamente se traduce en erosión de suelos, en deforestación, en desertificación, etcétera, ¿no? Pero además hay contaminación de cuerpos de agua y hay contaminación atmosférica, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sucede con estos grandes proyectos, que se llaman, o les llamamos los megaproyectos, es que hay inversiones, ya sea públicas o privadas, ya sea nacional o sea internacional, que se da para, digamos, la mejora de infraestructura, como puede ser el caso que nos ocupa hoy con el Tren Maya, pero que va a implicar al mismo tiempo una transformación para las comunidades en el tiempo, ¿no? Y con una serie de actividades nuevas, ¿no? Cambios en el uso de la tierra y cambios relevantes también en lo que son, diría yo, los derechos de propiedad, ¿no? Estos megaproyectos que hacías mención, muchas veces son planteados y son aprobados y son ubicados, por ejemplo, en áreas que son áreas rurales, ¿no? Donde hay parte importante de lo que se conoce como el patrimonio biocultural de México y pasa en otras partes del mundo también, ¿no? El problema que hay ahí, o uno de los primeros problemas que empezamos a detectar, es que ahí justamente es donde habitan comunidades indígenas y comunidades campesinas, ¿no? Y entonces, pues como hay una política económica y social que ya viene, ¿no? de tiempo atrás, ¿no? Desde el pasado, pues eso hace que se vayan violando estos derechos humanos de las personas, ya que pues no garantizan, ¿no? de manera alguna que esos derechos humanos sean respetados, por ejemplo, pues su autonomía, ¿no? El respeto a su territorio, el respeto a sus tradiciones, a los recursos naturales. A usos y costumbres. Sus costumbres, ¿no? Su derecho constitucional a un medio ambiente sano, ¿no? Sí. Y otros derechos importantes que hoy en día son fundamentales, muy vinculados con la parte ambiental, que tiene que ver con acceso a la justicia, en este caso a la justicia ambiental, con acceso a la información, la posibilidad de las consultas, que se hagan, no solo que se hagan, sino que se hagan conforme establece la ley y conforme establece el marco jurídico internacional, ¿no? Entonces, hay que resaltar que hay impactos, digamos, socioambientales de estos megaproyectos y muchas veces no son evaluados atinadamente, de manera integral, de manera eficaz, de manera efectiva. La información que se tiene muchas veces no corresponde a la realidad, ¿no? Es información deficiente, parcial, hay información que está fragmentada, ¿no? Y entonces todo esto va generando toda una situación que va incrementándose para efectos de polarizar el tema y generar una desconfianza entre las poblaciones, ¿no? Vale la pena establecer también que todo esto hace que el nivel de, digamos, de conflictividad con relación a los proyectos vaya, como decía yo, vaya creciendo, y eso implica, ¿qué quiere decir eso? Pues que hay problemas de tipo, llamémosle social, ¿no? Y eso se traduce muchas veces en violencia y en inseguridad. No solo inseguridad física, sino también inseguridad, digamos, jurídica, ¿no? Y esto, lo que hemos detectado también es que ha causado ataques a los defensores de derechos humanos ambientales, ¿no? En los últimos años nosotros hemos venido, Fernando, Michelle, hemos venido documentando la situación de los defensores ambientales en México y la situación es realmente preocupante, ¿no? Entonces, son temas que quiero poner en el contexto, ¿no? Antes de entrar directamente a la parte del tren, porque pues todo esto es parte de lo que hace que la situación se vaya agravando o complicando. Uh-huh. Okay. Hay una parte de una situación social que se da, que es centenaria en esa zona, desde el mundo de las haciendas enequeneras, desde los espacios en donde la distribución de la riqueza del Estado, la riqueza que se creaba, era una riqueza que era solamente mantenida por
muy pocos y usados muchos para obtener esa riqueza. Ahora, y probablemente estoy diciendo una burrada, y precisamente por eso la externo contigo para que me puedan decir que esta idea, aterrizarme esta idea. Veo en acciones como que están queriendo rescatar a una población, a una sociedad, creando un tipo de espacio de trabajo, un tren que les daría beneficios extras, beneficios que nunca han tenido, o una respuesta que jamás han tenido con respecto a ese uso que les han dado a las poblaciones durante una parte centenaria. Sí, pero también encuentro que al hacer una cosa como esa de reivindicar a una situación social, están realmente haciendo hasta lo mismo, están utilizando a las personas, nada más apalabrando que esta es una acción social responsable, y no la encuentro de esa manera. ¿Estoy equivocado con esta idea o cómo lo ven? Mira, a reserva de que ahorita bueno, de una vez le entramos. Claro. Yo creo que el mismo nombre del tren lo dice todo, ¿no? O sea, hablar de un tren maya, pues esto es algo que no fue decidido por el pueblo maya, Claro. ¿no? O sea, ¿quién le consultó con antelación a las comunidades sobre el nombre del proyecto, ¿no? Entonces, diría yo aquí, los pueblos indígenas no fueron tomados en consideración y se apropiaron, ¿no? Se adueñaron de la palabra maya, ¿no? Sí. Y se están apropiando de lo que yo llamaría una denominación cultural indígena del pueblo maya, ¿no? Solo esa denominación de origen, o sea, no me joda. Claro, y eso tiene un propósito, ¿no? Y es hacer ver el proyecto como más amigable hacia afuera, ¿no? Y obviamente pues hay que mencionar que es un proyecto que está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Diciendo que es un proyecto que busca de alguna manera incrementar la derrama económica, que es un poco lo que tú decías, ¿no? Que haya una mayor derrama económica del turismo en la península de Yucatán y la posibilidad, por supuesto, de que se puedan crear empleos y que haya un desarrollo para la región del sur del país, y obviamente pues, se habla de proteger el medio ambiente, desalentando algún tipo de actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies, etcétera, ¿no? Pero en el fondo es un proyecto que se está llevando a cabo y que se inició en un momento dado. Se iniciaron a hacer empezaron a hacer una serie de actividades que no necesariamente estaban autorizadas o que no tenían autorización de impacto ambiental, ¿no? Ahora ya la tienen y platicaremos de eso en un momento, pero... Chafa, con faltas de ortografía mal hecha, pero la tienen. Sí tienen ya lo que se llama la manifestación de impacto ambiental, ¿no? Pero es importante mencionar que si bien hay que reconocer que el proyecto pretende aprovechar parte de la infraestructura, digamos, ferroviaria que ya existía, porque se van a usar uno de los derechos de vía de ferrocarril, ¿no? Un porcentaje es así y el otro pues va a tener que empezar, digamos, prácticamente de cero, y van a tener que gestionar los derechos de vía, ¿no? Pero pues aquí va a haber urbanización, ¿no? Va a haber desarrollo y obviamente va a haber un tren, ¿no? A lo mejor para efectos del auditorio vale la pena mencionarles de manera a lo mejor muy general de qué se trata esto, ¿no? Porque no estamos hablando, o sea, hablar del Tren Maya no es el Tren Maya en sí mismo, ¿no? Claro. Sino que esto contempla sí una infraestructura ferroviaria, pero también infraestructura vial, ¿no? Para poder mover todo un mercado, digamos, inmobiliario, comercial y turístico en toda la península de Yucatán, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 1.460 kilómetros aproximadamente para el ferrocarril, ¿no? Que por cierto, pues ahí está la duda de cómo lo van a mover. Dijeron que con diésel, y pues diésel no necesariamente es lo más ambientalmente amigables, ¿no? Y entonces pues va a haber varias estaciones de ferrocarril, va a haber esta infraestructura vial de la que yo hablaba,
va a haber acueductos, va a haber nuevos centros de población, ¿no? Por lo menos 3, y polos de desarrollo, ¿no? Esto se va a hacer en más de 50 municipios, son 5 estados del país, ¿no? Los que están involucrados, que son Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Y pues obviamente, como decíamos minutos atrás, hay que tomar en consideración que ahí viven muy diversas poblaciones indígenas, ¿no? Y campesinas, y además hay que considerar que es una de las zonas más biodiversas del mundo, más ricas, digamos, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Sí. Y esto lo digo porque el proyecto va a atravesar por la selva maya, que está considerado como un pulmón forestal en América Latina, segundo lugar después de la Amazonía, ¿no? Y además se pretende hacer una fragmentación y va a haber algunos impactos que nosotros creemos son irreversibles a todo lo que tiene que ver con vegetación, con suelo, con agua y con biodiversidad, ¿no? Flora y fauna, sí. Ok, pues digo, vamos a seguir de lleno, nos tenemos que ir a la segunda pausa, Fer, porque si no, aquí nos podemos echar de refilón todo lo que sigue para ver particularidades del tren. Gustavo, fíjate que hablando con amigos activistas o académicos respecto al Tren Maya, tenemos mucho interés, mucha fe, voy a decir esta palabra un poco rebuscada, mucha fe de que el proyecto no se llegue a concretar desde una perspectiva real de que el proyecto eventualmente tiene muchas cosas en contra, aunque tenga toda la maquinaria gubernamental a favor, tiene muchas cosas en contra, empezando por la gente, temas económicos, financieros, no saben en la que se meten al construir sobre suelo kárstico, particularmente en la ruta de los cenotes, entre Bacalar y Tulum y hasta en Playa del Carmen, pero también en el resto de Yucatán. Hay gente que dice, no, es que ya hay derecho de vía, sí, el 30%, el 40%, todo lo demás no lo tiene. Estaba viendo ayer unas noticias de que en una zona, no me acuerdo el poblado, se les acaba de derrumbar una estación del tren, y están empezando los problemas y algún que otro amparo, etcétera. Pero una cosa es lo ideal y lo que deseamos que no se haga, y así que se enoje Chac, se enoje Tlaloc, se inunde, llueva, se retrasa el proyecto, si se retrasa se va a hacer más inviable. Pero otra cosa es lo legal. ¿Tú crees, digamos puramente desde el punto de vista legal, con los amparos que están en curso, con las poblaciones que están peleando, con los estudios que han hecho ustedes, el CONACYT, la UNAM, ¿crees que hay posibilidades desde el punto de vista legal o académico en parar esto? Sí, mira, Michelle, Fernando, déjame empezar por algo que comentaste en tu participación anterior y que ya no tuve oportunidad de comentar. Ok. Y entramos a la parte de las afectaciones en general a las comunidades y ambientales y al tema legal. Por favor. Lo primero que quisiera decir es que tiene que ver con las consultas, ¿no? Porque las mencionaste hace un momento, y en noviembre del 2019 inició todo un proceso de consulta, digamos, indígena, que de alguna manera se dio de manera simultánea en varios de los municipios del sureste del país, ¿no? Hicieron algunas sesiones informativas, hubo autoridades, algunas personas de las comunidades, etcétera, ¿no? Sin embargo, esto que llamaron la consulta indígena sobre el Tren Maya, en realidad no fue convocada para obtener lo que nosotros llamamos el consentimiento de los pueblos y de las comunidades indígenas. Y lo digo así porque así lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, entre otras cosas diciendo que estas consultas tienen que ser previas, tienen que ser culturalmente adecuadas, tienen que ser informadas, tienen que ser de buena fe, etcétera. Y hubo por ahí un pronunciamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que calificó como negativo, ¿no?, el proceso de consulta indígena del tren, considerando que no cumplía, reitero, que no cumplía con todos los estándares internacionales ratificados por México en materia de consulta.
Okay. Entonces, derivado de eso, Michelle, ahí empezaron algunas de las acciones legales, ¿no? Se interpusieron algunos amparos ante el Poder Judicial y se logró una suspensión en su momento del proyecto en el municipio de Espujil, en Campeche. Sin embargo, pues los promotores del proyecto empezaron a estigmatizar a quienes estaban haciendo esas acciones legales, empezaron a criticarlos, a difamarlos, y de alguna manera pues no querían acatar esas resoluciones judiciales. Y no solo eso, sino que además algo que fue muy sorprendente, que también pasó con el caso de la refinería de Tabasco, que es otra historia parecida a esta, es que en el marco de la pandemia, estas obras que están relacionadas con el tren fueron incluidas entre las actividades esenciales, ¿no? Que podrían continuar a pesar de las medidas que había dictado la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, me parece que ahí ya empiezas a ver cómo se tuercen, ¿no? los hilos, ¿no? Para efectos de hacer consultas a modo, consultas amañadas. Y creo que el mejor ejemplo, además de lo que estoy diciendo, fue aquella burla que hizo el presidente de la República cuando fue y pidió permiso a la Madre Tierra, ¿no? De que ¿cómo se llama? Enterraron y que pidieron tanta tontería que sí, Dios santo. Entonces, ahí pues ya empezamos a tener digamos, a caminar por parte de los promotores con el pie izquierdo, ¿no? En segundo lugar, mencionar que hay una multiplicidad de implicaciones que tiene todo esto para las comunidades que están en la región, desde dos puntos de vista. Uno es, por ejemplo, ¿qué implicaciones va a tener esto para el tema del agua, ¿no? Por un lado puede haber escasez, pero por el otro lado también puede haber contaminación, ¿no? Las dos cosas. Exacto, ¿no? Porque, pues como ustedes saben, el agua que llueve en la península, pues se infiltra, ¿no? Como tú bien decías, en este suelo, que es un suelo cástico en buena parte de la península de Yucatán, y la única fuente de abastecimiento es esta en la región, ¿no? En segundo lugar, pues porque puede haber una mayor generación de basura y varias formas o distintos tipos de contaminación. Muchas comunidades en la península de Yucatán no tienen servicios de recolección de basura, reitero, no los tienen hoy en día. Y entonces existe un riesgo de que vaya a haber una crisis por la acumulación de residuos sólidos, ¿no? Un tercer elemento tiene que ver con la parte arqueológica, ¿no? Claro. Que se pueda venir una presión a la zona arqueológica, por ejemplo, de Calakmul y a su selva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se espera que va a haber o que puede haber un incremento exponencial de visitantes, ¿no? Y eso va a representar o va a significar una mayor presión tanto a la zona arqueológica como a los alrededores, ¿no? Y eso puede implicar una alteración a las formas en las que hoy se mueven las comunidades. Un cuarto elemento que puede afectar de manera general a las comunidades tiene que ver justamente con esta alteración en sus formas de vida, ¿no? De cómo viven ellos hoy en su comunidad, en su tierra, en su territorio, con su cultura, con sus tradiciones y con todo lo que han venido llevando a cabo por generaciones, ¿no? Y entonces aquí pues se considera que se puede crear una, llamémosle una gran presión, ¿no? Por nuevas actividades económicas que se vayan a llevar a cabo en la zona y que pueden incluir de alguna manera que haya mucha informalidad en la actividad económica. Y un quinto elemento, les doy dos más para el tema de la afectación general, tiene que ver con esto que de alguna manera ya decía yo, pero que es la pérdida de conocimientos, ¿no? Y de los saberes y de las tradiciones que tienen en la zona, ¿no?
¿Por qué? Porque se espera que la economía de la región se va a transformar a una economía de servicios, ¿no? Y entonces, pues eso va a implicar poner en riesgo lo que llamamos el patrimonio biocultural de la región, ¿no? Y entonces a lo mejor van a empezar a dejar atrás las actividades agrícolas, ¿no? Las tradiciones culturales, y se van a ir más a esta parte que decía yo de los servicios. Y todo esto pues puede generar, como sucede en otras partes del país, que vaya a haber algún tipo de inseguridad, ¿no? En regiones donde hoy no existe, ¿no? Pero pues si hay un mayor flujo de población, implica un riesgo de aumento en la violencia y en la criminalidad, ¿no? Entonces, me parece que en esta parte de las afectaciones hay que ser muy conscientes sobre la necesidad de respetar la autonomía, hay que estar muy conscientes de la necesidad de que la gente se pueda manifestar, como decía yo, que dé su consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado, ¿no? Porque se va a transformar la vida de la gente en la región y su entorno ambientalmente también va a cambiar, ¿no? Entonces es muy importante que esto se tome en cuenta porque la gente en algunas regiones tiene mucho miedo, ¿no? Ellos creen que van, por ejemplo, que van a perder sus viviendas, ¿no? Piensan que los van a desalojar de manera forzada, sienten que va a haber desplazamientos, etcétera, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas se tienen que tomar en consideración. Y pasando al otro elemento, porque estos, digamos, son las afectaciones que decía yo, las generales, ¿no? Pero hay afectaciones muy concretas, muy prácticas, muy dirigidas en el tema, diría yo, netamente ambiental, ¿no? Por ejemplo, empecemos, y cuando haya que ir al corte me dices, Michelle, por favor, porque vamos bien. No quiero abusar del micrófono, pero Por favor, esto es lo más interesante esto, gracias. Cuando entramos a los temas de los daños ambientales, habría que ver, por ejemplo, en algunas regiones el hábitat de las especies, cómo se va a afectar, cómo se va a impactar, va a ser dividido, va a ser fragmentado, ¿no? Y eso puede implicar serios riesgos para cierto tipo de especies, ¿no? En segundo lugar, pues algunas especies como producto de las vialidades y de las vías del ferrocarril pueden ser atropelladas al intentar cruzar, ¿no? Por ahí se están proponiendo algunos pasos de fauna. Vamos a ver qué efectividad puede llegar a tener esto. Otro elemento que hay que considerar es el tema del ruido, ¿no? Que puede de alguna manera afectar severamente a una o algunas de las colonias, en este caso concreto a una colonia que ha estado identificada y ubicada, que es una colonia de murciélagos que habita en el sureste del país. Otro elemento, creo que lo mencioné hace minutos atrás, tiene que ver con la deforestación de hectáreas de selva para los nuevos centros de población, ¿no? Que se van a establecer. Hasta donde sabemos, por lo menos son 3 nuevos centros de población, ¿no? Y obviamente, pues considerar que el proyecto va a atravesar o va a pasar por áreas de influencia que tienen que ver con por lo menos 15 áreas naturales protegidas. Hay áreas protegidas federales y hay áreas protegidas locales, ¿no? Obviamente, una de las que más ha preocupado tiene que ver con lo que pueda impactar y en su caso dividir a lo que es la reserva de la biosfera de Calakmul, que es una zona ambientalmente muy rica. Como decía yo hace un momento, es la segunda reserva más importante de la América tropical, solo después de la Amazonía, y además ha sido declarada por UNESCO como Patrimonio Mundial mixto, ¿no? Entonces, tenemos esos reconocimientos no solo a nivel de área protegida, sino a nivel de un contexto internacional. Pero no solo es el hecho de Calakmul, sino que también tenemos las afectaciones que puede haber a la reserva de la biosfera de Siancán, un lugar ambientalmente fabuloso, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, pues alberga, Michelle, Fernando, alberga un sistema de ríos subterráneos de agua dulce que interconectan lo que son cenotes y petenes, y también ha sido declarada como una zona
como patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, ¿no? Ya mencioné hace un momento el tema de la contaminación del agua, con el aumento de estas actividades económicas, que hay un fuerte riesgo de lo que llamamos la salinización de los suelos, con impacto sobre la productividad agrícola en su caso, y contaminación de aguas subterráneas. Y mencioné también ya lo que tenía que ver con la contaminación del suelo y del aire. Entonces, no estamos hablando de cosas menores, no estamos hablando de pocas cosas, ¿no? Estamos hablando de impactos sociales, de impactos ambientales, ¿no? Y obviamente, pues, hay esperanza en la parte jurídica, ¿no? Que mencionabas, Michelle, de cómo entrarle, cómo atajar estas cosas para efectos de que en realidad esto, si es que llegue adelante, se haga con la mayor legalidad posible, que hasta donde estamos viendo ahorita no es el caso. Qué barbaridad. Yo creo que tenemos que ir a corte, ¿no, Mitch? Sí, nos vamos ya al tercer corte para el último bloque. Exacto. Y tengo una cosa porque me llega, lo que has dicho, Gustavo, es sumamente interesante y aleccionador. Hay muchas cosas que tienen que ver, por supuesto, con el desarrollo, con la estabilidad, con el crecimiento social. Pero también el crecimiento social, la estabilidad y el desarrollo tiene que ver con el respeto a dónde estás y cómo estás, ¿no? O sea, lo que es usos, costumbres, espacios. Yo, cuando estabas comentando esto, yo me acordé de una caricatura, Mafalda, en donde estaba esta amiga de Mafalda, Susanita, leyendo el periódico. Recuerdo que esta caricatura estaba en la guerra de Vietnam, en aquel momento, estaba finalizando la guerra de Vietnam. Es el final de los 60, de esa caricatura, en donde está leyendo el periódico y decía guerra, muerte, destrucción, tal, cierra el periódico Susanita y dice, menos mal que el mundo está tan lejos. El caso es de que amigas y amigos de la KGFM que no están exactamente en la zona, que pueden estar en este momento en Monterrey, que pueden estar en Los Cabos, que pueden estar en Tamaulipas, que pueden estar en el estado de Sonora, que pueden estar en Guerrero, que pueden estar... En cada una de las poblaciones suceden cosas. En cada uno de los lugares de nuestra república están pasando situaciones graves, pero es importante poner los ojos en lo que está pasando de este lado, lo que está pasando en la asociación de la selva, lo que está pasando en las poblaciones, el hablar sobre el respeto, la seguridad, la estabilidad, el desarrollo, por supuesto, sustentable, pero no solamente el desarrollo sustentable que venga de ser de boca para afuera, sino que tenga que ver con todas las acciones reales, legales y autorizadas y respetuosas para cada uno de los espacios. O sea, esta historia que estás haciéndonos ver y estas formas, te lo agradecemos mucho, Gustavo, de verdad. No, encantado, con mucho gusto. Perfecto. Vámonos a la última pausa del programa. Gustavo, ya...